Llegó el momento, Camila. De entender mejor la reforma a la salud. Quedó como asustada, ¿no? Ahora sí, preparados. No, ahora sí, sí Andrea es importante. dio a luz. No, vamos a entender, vamos a hacer un ejercicio práctico, porque mucho se ha dicho de la parte política, del debate, de acabar con las EPS. Bueno, ¿qué pasa si nos proyectamos hacia el futuro? ¿Qué pasa si nos proyectamos hacia el mañana y más bien tratamos de entender es cómo va a funcionar o de qué manera en principio estaría funcionando el nuevo sistema de salud que se propone para los colombianos, teniendo en cuenta que ya pues, sería de otra manera en que todos tendríamos acceso a la salud. Por eso Paola nos trae un experto, además de muy alto nivel, pero usted ha dado la clave, Paola, en la forma de definirlo. Independiente, Sí, señor. que no toma partido ni por un lado ni por el otro, sino que nos ayuda a comprender. Sí, Juan Pablo, y es que mire, hoy todos los colombianos para acceder al servicio de salud, pues, ¿qué tenemos que hacer? Afiliarnos a una EPS y la EPS pues se encarga de muchos trámites, en muchas gestiones, como esa de la atención, pero también, digamos, gestionar citas, pero también asignar o gestionar el tema de las incapacidades y sobre todo administrar los recursos. Entonces, si usted se enferma, ¿a dónde va? A su EPS. Si necesita un tratamiento de más complejidad, también su EPS es la que lo atiende y la que le brinda todos los servicios para que pues usted pueda recuperarse. Eso en el caso también de una mujer que está embarazada, o si tiene un accidente, o si ya es un paciente que necesita un tratamiento especial, igual. Hoy funciona así. Queremos saber qué va a pasar en caso de que esta reforma se apruebe en el Congreso de la República, así como la propone el gobierno, qué va a pasar, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer nosotros como pacientes y enfocarnos en ese tema de la atención, que es lo que básicamente nos preocupa ahora a todos los ciudadanos en el país. Por eso está con nosotros Jonathan García Ruiz, él es investigador senior en salud de Harvard y nos va a ayudar a entender un poco esa transición o ese cambio que habría. Jonathan, gracias por estar aquí en Sigue la W y bueno, explíquenos cuál es el cambio, qué va a pasar ahora y qué podemos aclararle a las personas que nos están viendo frente a la reforma a la salud. Sí, claro que sí. Hola Paola, hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando en este momento? Pues todavía seguimos con varios interrogantes y lo que tenemos que hacer es tomar aquellos insumos que nos presenta hoy el proyecto de ley del gobierno de Petro. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que va a haber una transición y esto es importante porque la transición va a hacer que la experiencia de los usuarios sea distinta en diferentes momentos. Y entonces quiero explicar primero la transición y luego ahí sí nos vamos a ese mundo en donde ya la transición terminó. Lo primero es que la reforma no habla de cuánto tiempo va a demorar la transición. Entonces, pues desde ahí va a ser un poco complejo en saber cuánto tiempo vamos a demorarnos. Una de las cosas que establece la reforma en sus anexos es que se tienen que hacer inversiones por cerca de 1.2 billones al año para poder crear estos nuevos centros de atención primaria en salud que van a ser los nuevos focos territoriales de la atención de los pacientes. Entonces, estas inversiones que tienen planeado de 11 billones, pues va a tomar casi 10 años en poder llegar a el número que ellos quieren llegar, que son más o menos 2.000 estos centros. Entonces, eso como para que lo tengamos en cuenta, que no hay una fecha de la transición, pero pues por lo menos sobre las inversiones que hay proyectadas podría tomar 10 años. ¿Qué va a pasar entre tanto? Una vez se apruebe la reforma, lo que dice el proyecto es que las EPS hoy van a tener que tomar una decisión sobre si siguen y si siguen en qué tipos de negocios distintos van a seguir que no sea la gestión de la salud de las personas. Entonces, esa transición lo que les dice es que se van a tener que ir apagando lentamente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si una EPS tiene el 90% de las personas en Bogotá y el 10% en Boyacá, por ejemplo, lo que va a hacer el Estado es decirles, váyanos entregando afiliados que nosotros los vamos integrando al nuevo modelo, que es un modelo a partir de estos centros de atención primaria en salud. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en algún momento durante esos 10 años puede que hayan pacientes que todavía permanecen con su EPS y pueden que hayan otros que los vayan moviendo lentamente a diferentes centros. Estos centros ¿de qué tratan? El proyecto de ley dice que se tienen que crear un centro por al menos 20.000 habitantes. Entonces, eso significa que va a ser más o menos 2.600 centros y en donde las personas van a tener que ir a registrarse, a decir, mire, este somos nosotros, este es nuestro núcleo familiar, nosotros habitamos en este lugar de esta ciudad o este municipio,
pues queremos inscribirnos en este centro. ¿Para qué? Para poder recibir la atención que pues van a poder recibir durante cualquier tipo de eventualidad que tengan en salud. Entonces, esta transición va a ocurrir en que algunos van a estar en unas EPS, otros van a ir paulatinamente yendo a ser referenciados a un centro de salud. Digamos que la transición se acaba y entonces ya existen los 2.600 centros de atención primaria en salud y ya digamos que la transición terminó, no hay más EPS y todo el mundo está adscrito a una. Hay, digamos, un camino que todavía sigue teniendo algunas interrogantes. Lo primero, si yo tengo algún tipo de situación de salud en la que requiero una atención básica, como una consulta con un especialista, con un médico general, pues entonces tengo que contactarme con el centro de atención primaria en salud. El contacto todavía no sabemos los detalles, no sabemos si va a ser, por ejemplo, por internet o si va a ser por teléfono o si yo me acerco y simplemente pido la cita. Esos detalles todavía no los conocemos, pero pues lo más lógico sería que hubieran esos tres canales. Eh, Luego, una vez me dan la cita, que pues no sabemos pues cuándo pueda ocurrir, ojalá que pues sea en lo más pronto posible, pues la persona va, la atienden, le entregan, por ejemplo, algún tipo le prestan el servicio que requiera Jonathan, y si requiere medicamentos, pues también muy seguramente habrá sí, que hacer una conexión con algún Jonathan. servicio farmacéutico que le entregue los medicamentos. Jonathan, permítame y yo lo interrumpo porque es que hay muchas preguntas frente a todo lo que usted nos está explicando, pero antes de seguir... Está súper bien, No, o sea, está yo estoy perfecto, maravillado. estamos entendiendo muy bien. Porque además Jonathan nos está explicando cuál va a ser el escenario. Como con plastilina. ¿Cómo va a quedar la cosa? Coquito Muy para que bueno. entendamos, pues, y ya digamos entendimos una primera etapa de cómo cambiaría la cosa, ya no tendríamos que ir a la EPS, sino al centro de atención primaria, que se llaman CAPS, pero obviamente pues falta entender si en los CAPS nos van a atender en urgencias o a dónde tenemos que ir si tenemos una urgencia, si llegamos con alguna enfermedad grave o algo, pero antes de seguir con eso quiero también saludar a Galo Viana, el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, que Juan Pablo usted sabe es el otro gremio Claro. que reúne EPS. Este régimen subsidiado, ¿no? Sí. Claro. Y otras EPS y precisamente para preguntarle en medio de esta pues, actividad un poco dinámica, ¿qué hacen en este momento las EPS y qué dejarían de hacer si se aprueba la reforma así? Que entiendo pues a ustedes también les preocupa porque dicen que prácticamente sí es una destrucción de las entidades promotoras de salud como hoy las conocemos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Una EPS hoy lo que hace es identificar a los afiliados, a las personas, identificar un riesgo en salud, por ejemplo, si es hipertenso, diabético, si tiene una enfermedad renal o cualquier otra patología aguda o crónica. Luego, establece una ruta de atención a patologías, para esta también tendrán una programación. Se le define los lugares donde se contrata una red de prestadores de servicios de salud públicos y privados para que tengan toda la atención que requieran los ciudadanos. Y luego se ayuda al Estado a que los recursos públicos alcancen para todas las atenciones a toda la población que tenga asignado afiliada. Esa es la labor que hoy hace la EPS. Y lo que están proponiendo para la reforma es que solo que nos portemos como un CAP, como lo explicó Jonathan. Esa labor la haríamos en un CAP que es 20.000 personas, pero hoy en día nosotros podemos tener, una EPS tiene 2,5 millones como nosotros en la costa Caribe, Mutual Ser, pero Nueva EPS tiene 10 millones de afiliados. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las diferencias. Esta es la primera diferencia. Y luego no vamos a hacer una gestión del riesgo, como lo señalé al principio, ni vamos a tener que ver con la contratación de la red, sino que vamos a servir de auditoría a algo que no hemos contratado y de, digamos, articular los servicios. Por lo tanto, eso desvirtúa lo que hemos hecho durante tantos años.
Vuelvo con Jonathan García Ruiz, investigador senior en temas de salud en Harvard, porque Jonathan, hay un punto que me parece muy importante de lo que dice Galo Viana y tiene que ver con el seguimiento que se hace a pacientes desde distintos niveles, pero por ejemplo en los centros de salud o en las IPS que hoy día existen, hay algunas que pues tratan todo tipo de pacientes. Entonces están las IPS más grandes en donde pueden atender odontología, donde pueden atender médicos generales, pero también especialistas, pero hay otras que son mucho más chiquitas, que de pronto son las que se dedican a pacientes que tienen enfermedades de alto costo o que tienen algún tipo de patología que resulta de especial cuidado, enfermedades agudas. Este tipo de situaciones, ¿cómo queda establecido? ¿Qué va a pasar con una persona que tiene que ir constantemente, que le hagan seguimiento, a que le hagan un tratamiento? Eso ya está establecido. ¿Cómo queda dentro del nuevo plan o dentro del proyecto que está presentando el gobierno ante el Congreso de la República? Sí, Juan Pablo, ahí hay una diferencia que es bastante grande entre el modelo de EPS y este modelo que es territorial. Por ejemplo, en el caso de Mutualser, que presta servicios en el Caribe, puede construir una red que sea integral con diferentes prestadores de servicios de salud en diferentes departamentos. Y si una persona, por ejemplo, del departamento de Bolívar requiere una atención que solo puede ser prestada en un nivel alto que está en un hospital en el Atlántico, pues la EPS se encarga de hacer toda esa coordinación y buscar que la persona tenga ese servicio. En este modelo territorial es distinto porque la prestación de la media y alta complejidad, como usted lo menciona, que sería, por ejemplo, un tratamiento de alto costo, está supeditada a la existencia de prestadores en un territorio particular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo vivo en un departamento en donde no hay un prestador, entonces voy a tener que depender de que esa red se comunique con otra red de otro departamento y haga las gestiones y convenios necesarios para poder hacer ese traslado. No sabemos qué tan fácil va a ser eso o no. Por lo menos hoy las EPS lo hacen sencillamente fácil porque pues simplemente hacen un contrato y ya. Mientras que pues en este caso serían unos digamos, contratos o unos convenios un poco más complicados porque sería entre diferentes regiones del país que tendrían unos fondos distintos y ahí es donde creo yo que se complica un poco la cosa. Entonces, lo que estaríamos esperando es precisamente esos detalles de cómo se van a hacer esos convenios o esas redes interdepartamentales, que es algo muy común en nuestro país, porque pues, desafortunadamente la posibilidad de acceder a ciertos servicios no es homogénea en todos los territorios. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los vacíos que tiene la reforma y que yo creo que nos deja un poco en el interrogante de si lo que tenemos es mejor a lo que viene o, pues, por el contrario, complica un poco ese camino del paciente en su tratamiento. Fíjese usted, Jonathan, que es importante definir eso y usted nos dice es un vacío. ¿Ese vacío se puede corregir en este momento por parte del legislador, incluso el mismo gobierno, diciendo, bueno, vamos a resolver esto de una vez, o luego tocaría hacer un reglamento, algo que saldría tal vez del Ministerio de Salud para determinar cuál es el camino, cuál es la ruta a seguir en situaciones como esta? Yo haría la diferenciación más bien es entre lo que esté en el papel y lo que se pueda lograr, más bien, porque es que una cosa es lo que diga una ley, si esta ley quiere ser más detallada podría hacerlo, si quiere hacerse un decreto, bien podrían ahí estar los detalles, pero el problema no es si está o no escrito, el problema es si se puede o no implementar, si existe, por ejemplo, la voluntad de un prestador de ser parte de una red o no. Es que hoy, por ejemplo, los prestadores deciden voluntariamente contratar con una EPS y pues llegan a unos acuerdos en donde se crean este tipo de atenciones integrales, pero en este caso pueda que una IPS del Departamento del Atlántico, como lo decíamos ahorita en este ejemplo hipotético, pues decida no contratar con esa red de Bolívar porque pues realmente, no sé, ha escuchado que no funciona o no le gusta, por cualquier tipo de razón, pues al final en la práctica, por más de que la ley diga que se puede hacer el convenio, si los prestadores no quieren hacer parte de esas redes, pues simplemente no va a ocurrir. Entonces ahí es donde realmente no es tanto que a qué nivel de detalle lleguemos en la norma, sino pues plantearnos si esta posibilidad de modelo puede implementarse o no dependiendo de los intereses y las estrategias que tengan los diferentes prestadores en su saber y entender, que pueden ser razones económicas o razones logísticas, en donde pues aún no sabemos
si lo van a lograr o no. En algunas regiones puede que sí ocurra, en otras no. Realmente es un poco más de poner la ley y esperar a ver qué pasa, que es algo que a mí personalmente no me gusta. Precisamente vuelvo con Galo porque pues se ha hablado que con esta reforma a la salud, o pues así lo han dicho varios congresistas que la defienden, se eliminaría la parte de la autorización que hoy en día debe darse al interior de la EPS para darle continuidad a tratamientos, por ejemplo, en casos de urgencia vital, pero no es así porque igual para que pase un procedimiento de un CAP a una IPS o a uno de de las IPS que van a estar integradas en esa red, pues también tendría que haber una autorización, incluso hasta también una junta médica. ¿Es así o no es así, señor Viana? Lo que está previsto en la ley, el proyecto de ley, es que sí habrá una autorización entre este CAP y niveles de atención de mayor complejidad. Pero fíjense que las autorizaciones están contempladas incluso en la ley estatutaria de salud, que es la inspiración según las motivaciones que tiene el gobierno para presentar este proyecto de ley. Las autorizaciones, hay que decirlo, entre un CAP y niveles más complejos pueden ser, pues podrían hacerla, pero van a requerir de un aprendizaje que ya hoy Colombia tiene. De hecho, imaginémonos esto, o como ocurre en la realidad. Colombia tiene muchos CAP, así tengan otro nombre hoy. Son centros de atención primaria, centros de atención ambulatoria, de diverso índole. Tanto es que si usted como ciudadano entra a la página web del Ministerio de Salud, dice y puede loguearse ahí y saber cuál es su CAP. La EPS también se lo puede informar. Los ciudadanos en general conocen que están adscritos a una IPS de primer nivel. A partir de ahí, los servicios se articulan entre zonas, entre barrios, interdepartamental, o una persona del Caribe que hay que traer a Bogotá, pues de eso nos encargamos nosotros. Se encarga la EPS. Que haya fallas en este proceso, como de seguros lo habrá, que haya dificultades, que habrá mejorar, que se pueden mejorar, pues todo eso se puede hacer, incluso hacer los CAP que dependan, que se articulen con la EPS, se puede hacer sin que haya que hacer incluso una nueva norma. Con las normas actuales podría hacerse porque eso fue contemplado desde 2011, que es la atención primaria en salud, con la ley 1438. Pero esto... Sí, termine. Pero el hacer un cambio tan profundo puede generar traumatismos mayores a los usuarios, sobre todo a pacientes crónicos, porque un CAP, por ejemplo, no atiende a un paciente de artritis, porque requiere de una ruta, de un protocolo, de una periodicidad, de una sistematización de su atención, y eso hoy lo tiene. Es posible que esa transferencia de conocimientos, tecnología, articulación, no sea posible en el corto plazo. Y no hay necesidad de hacerla. Pudiéramos articular todas las cosas contando con el concurso de las EPS que existimos hoy, adecuándonos a la expectativa, al deseo, al querer que es del gobierno y también todos los colombianos de tener una salud, una atención mucho más cercana y mejorar el acceso. Incluso, como se ha dicho, en las zonas de la Colombia dispersa, marginada. Señor Viana, ¿cuánto se puede tardar en una EPS un proceso de autorización? Tengo diversas respuestas. Como decía Moisés Wasserman en un artículo hace unos días, vamos mal, mejor y mejorando. Entonces, para significar que habrá casos en que hubo un traumatismo muy grande, habrá casos en que hay menores traumatismos y habrá casos en que estamos mejorando paulatinamente. Puedo asegurar que la mayor parte, por ahí más del 90% de las autorizaciones que hay entre IPS y las EPS son transaccionales, automáticas, electrónicas, que no media ni siquiera el usuario. Muchas EPS ya tenemos, por ejemplo, que un paciente entra a un hospital y no necesita autorización o salir de ahí que el familiar haga cada día un trámite innecesario. También en los casos ambulatorios hay mucha organización ya. Un paciente crónico no necesita ir cada vez que necesita una consulta médica a pedir autorización.
Hoy lo que deberíamos evolucionar es a que eso no sea una autorización, sino un registro de información, porque es muy poco lo que no se autoriza, a pesar de que eso es lo que generar las quejas, genera las tutelas, genera la insatisfacción de las personas. Es decir, vamos mejorando y se puede mejorar mucho más. Otras cosas que tienen que ver no con que haya una autorización, sino que la autorización no se dé para, para que pueda cumplir la expectativa del usuario. Quiero la consulta para 5 días, pero la consulta en la oferta de servicios que hay, los especialistas que hay, las instituciones que hay, la oferta puede estar para 15 días y no le parece adecuado, su expectativa es mayor. Es decir, todo esto puede mejorarse con la legislación actual, con las organizaciones existentes, sin cambiarlo todo. Señor Jonathan, hablemos sobre el papel protagónico que va a tener la nueva EPS luego de la eliminación, por ejemplo, de las EPS que están en liquidación. ¿Cómo sería esa transición? Y también si habría pues un nivel de traumatismo, porque ya habíamos hablado que la nueva EPS tiene billones de deudas. Sí, esa es otra de las grandes dudas, porque como no tenemos realmente ese panorama de cuánto tiempo va a durar la transición, entonces también el papel del aguante que pueda tener la nueva PS con una transferencia de usuarios adicionales, pues es incierta. Lo que sabemos hoy es que la nueva PS se va a convertir casi que en una aspiradora de aquellas EPS que se vayan apagando solas. Entonces, por ejemplo, hay EPS que tienen un enfoque muy territorial, entonces aquellas que hayan decidido en esa transición cerrar sus puertas más temprano y entregar sus afiliados, pues entonces la EPS van a ir como recogiendo todos esos afiliados y mientras ocurre la transición de que la nueva EPS también le envíe sus afiliados o los distribuya en los centros de atención primaria en salud. Entonces, la nueva EPS también tiene la vocación de extinguirse en algún momento y lo que va a hacer es como ese resorte entre aquellas EPS que se vayan extinguiendo de a poco y las centros de atención en donde van a ir llegando cada vez más personas. Pero de nuevo, esto no responde necesariamente a los detalles de la ley, sino en la realidad, qué es lo que puede ocurrir. Es decir, tenemos certeza o digamos algún tipo de proyección de que sí vamos a poder tener ese crecimiento de centros de atención primaria en esos 10 años. Podemos tener cierta certeza en que la operación que haga la nueva PS con nuevos afiliados puede mantener, por ejemplo, el nivel de calidad de lo que se le está dando hoy a los afiliados actuales, que son bastantes, son 10 millones. Entonces agreguémosle otros 2 millones, eso de alguna manera sin crecimiento del recurso de infraestructura, pues va a afectar la atención de las personas, querámoslo o no. Entonces, por ahora, digamos que la función de esa nueva EPS va a ser esa mediadora, pero no sabemos cuánto tiempo vaya a tomar y como les decía, para algunos pacientes pues van a ser transferidos a estos nuevos centros más temprano que otros. Depende de cómo vaya dándose esta evolución de las construcciones de los nuevos centros o la contratación de los nuevos centros, porque no tienen todos que construirse de cero. Don Galo Viana, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud. Hay un elemento que tampoco podemos dejar por encima, debemos pasar por alto y es el control de los dineros. Porque sin duda, si se llegó a una crisis como la que hoy día estamos viviendo en la salud, es porque se robaron mucha plata. Y por eso hubo desde EPS que resultaron intervenidas hasta hoy personas que están en la cárcel. ¿Usted no cree que sí era el camino necesario dar un salto hacia un mayor control de los recursos de la salud para que estas historias no se repitieran y sobre todo para que la plata que es de todos, que es la de la salud, no terminara en los bolsillos de unos pocos? Sí, señor, de acuerdo. Cada día hay más controles y vuelvo con la frase de estamos peor, mejor y mejorando. Cada día hay mayores controles y los hechos del pasado, ojalá que nunca no hubieran sucedido, pero digamos que el control de hoy, en el régimen subsidiado, por ejemplo, como el 70% de los recursos son administrados desde Ladres. La EPS lo que hace es todo el proceso que hay desde la contratación, facturación de los servicios por parte de las IPS, validación de que esos servicios se prestaron, procesos de auditorías concurrentes con médicos en los hospitales o clínicas o en los centros de atención,
procesos tecnológicos que permiten validar que los precios contratados son los precios a los cuales se facturó y a los cuales fueron autorizados, y disponer en la plataforma del ADRE para que los recursos lleguen directamente a las IPS. Ese proceso ha ido avanzando cada día, ha ido avanzando cada mes. Hay cada día mayor transparencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, a una EPS, la Contraloría de la República, como sabemos, son recursos públicos, nos visita por lo menos 3 meses del año, está haciendo la auditoría sobre hacia dónde van los recursos. Hay unas auditorías que hacen de otro lado también los entes territoriales, que son las auditorías Gaudí. Hay otras auditorías que hace la Superintendencia Nacional de Salud a través de visitas periódicas que hace. Hay un reporte de los recursos, cómo se invierten, que se hacen mensualmente de parte de todas las EPS. Es decir, el Estado colombiano, a través de estos instrumentos que he mencionado, puede conocer en detalle por qué persona, a qué institución, por qué servicios se pagaron los servicios de salud. Todo eso ha sido un proceso de crecimiento paulatino, sistemático, que nos ha llevado el sistema de salud. Eso, por lo tanto, cambiar la manera como llegan los recursos, que ya se ha hecho, pero ponerlos en disposiciones de entes que apenas van a iniciar estos procesos puede generar lo que vimos en el pasado en torno a la CPS. Bueno, importante estos puntos de vista y estas explicaciones, Juan Pablo, que como decíamos eran más pedagógicas que de debate, y así poder entender un poco más, aunque es bien complejo este tema de la reforma a la salud, pero de a poquitos uno la puede ir entendiendo. Muchas gracias a nuestros invitados, Jonathan García Ruiz, y también a Galo Viana, presidente de Gestar Salud. Una noticia antes de irnos, Paola, que nos llega desde la mesa de negociación en México, en donde el Gobierno Nacional y el ELN están avanzando en esta búsqueda de un camino que nos lleve hacia la paz con ese grupo armado insurgente. La Delegación de Diálogos del ELN pide, en el marco de la negociación al gobierno colombiano, la localización y entrega de los restos de Camilo Torres. Uy. Uno de los integrantes, casi que fundadores de este grupo guerrillero, y sobre quien hoy, 15 de febrero, se están cumpliendo 57 años de su caída en combate. Hace parte ahora de la mesa de negociación la entrega de los restos sin vida de Camilo Torres, que recuerde usted, y aquí toca hacer un poco de memoria, hasta donde yo sabía, no había mucha claridad sobre exactamente dónde habían sido ubicados por parte del Ejército Nacional, luego de años y años de mantener en secreto el paradero final de los restos del cura Camilo. Pues imagínese todo el trabajo que debe llevar, saber en dónde están después de tantos años. Y bueno, y que esta sea una de las exigencias que hace el ELN. Es que a él lo mataron en el 66. Sí, por eso le digo, 50 y pico años. Difícil, pero bueno. Pues sí, por ejemplo, hoy decía la directora de la unidad de búsqueda que no han podido identificar muchos cuerpos, muchos restos. Imagínense con esa nueva tarea.